Be seated. And we come to our ninth lesson Y venimos a nuestra novena lección in this series of the church. en la serie La Iglesia. Now we have maybe a kind of a strange name. Ahora bien, tenemos ahora un nombre un poco raro. In this lesson we deal with the church as a prophet. En esta lección vamos a tratar a la iglesia como un profeta. I pray God will open up your heart that you hear what I've got to say. Y yo oro que Dios pueda abrir tu corazón para poder oír lo que Él Or tiene. rather what I believe the Holy Ghost has to say to us. O mejor dicho, lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. We read Ephesians chapter 4 verses 11 and 12. Leemos Efesios 4, versículo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Now our whole effort in these lessons Todo nuestro esfuerzo en estas lecciones is to give us a look at the church as God sees it, es darnos una visión de la iglesia como Dios la ve, that we can truly know what God wants, para que nosotros podamos saber de verdad lo que Dios desea, and then understanding what He wants, y entendiendo lo que Él quiere, we may then know the purpose of that church in the earth. entonces sabremos el propósito de esa iglesia en la tierra. Since the church is the ultimate thing with God, Ya que la iglesia es lo último para Dios, that all the actions and methods of the Bible entonces todos los métodos en la Biblia is to produce this one vessel, son para producir esta vasija, the church of the Lord Jesus Christ. la iglesia del Señor Jesucristo. And may God help us as we look at it today Y que Dios nos ayude a medida que veamos esto, as the church being a prophet. como la iglesia siendo un profeta. Now the function of the prophet throughout the Bible La función del profeta a lo largo de la Biblia has always been that of recovery. siempre ha sido aquel de recuperar. That means that the prophet's business relates to something that's been lost. Eso quiere decir que el negocio del profeta se relaciona con aquello que se pierde. And that's something being absolutely essential to the purpose of God. Y aquello viene a ser algo absolutamente esencial dentro del propósito de Dios. If that which is being produced is to please God, Si aquello que está siendo producido es para agradar a Dios, then that which is lost must be recovered. entonces aquello que se ha perdido tiene que ser recuperado. Entende? So throughout the Bible, Entonces a lo largo de la the Biblia, whole function of that prophet toda la función de este has profeta been that of recovery. ha sido aquella de recuperar. So the dominant message of that prophet Entonces el mensaje dominante del was profeta that of dissatisfaction. era aquel de la insatisfacción. God through that man was saying, Dios a través de ese hombre I decía: don't like what's going on. no me gusta lo que está pasando. That doesn't make a man popular. Eso no hace muy popular a un hombre. That don't make him popular with the worldly people. Eso no lo hace muy popular con la But gente it mundana, makes him popular with God. pero lo hace popular delante de Dios. And I believe we live in a time that demands a prophet. Y yo creo que vivimos en un tiempo que exige un profeta. A man that'll rise up to the occasion Un hombre que se levante en la and ocasión not be afraid to say to a world y no tenga miedo de decirle al mundo and to a church y a la iglesia that God is not satisfied with what's going on. que Dios no está satisfecho con lo que está Something's sucediendo. wrong. Algo está mal And it must be corrected. y tiene que ser corregido. Now, since the people are usually not disposed to go the costly way of God, Ahora bien, como la gente generalmente no quiere pagar el precio de ir y tomar el lugar de Dios, the prophet was usually an unpopular person. usualmente el profeta era una persona muy impopular. But his unpopularity was no proof that he was wrong. Pero esa falta de popularidad no quería decir que él estaba mal. Nor did it mean that he was unnecessary. Tampoco quería decir que él no era necesitado ahí. For every real prophet is usually or always has been vindicated. Porque todo profeta verdadero siempre ha sido reivindicado. And though man may treat him lightly, Y a pesar que los hombres lo tratan a la ligera, I can tell you the devil knows who he is. yo te voy a decir una cosa, el diablo sabe quién es ese When profeta. Nebuchadnezzar sacked Jerusalem, Cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, his sergeant of arms, Nebuchadnezzar, su sargento de armas just rounded up everybody he wanted, simplemente cercó a todos and without asking any question, y sin hacer ninguna pregunta, said, "You're going to Jerusalem." le dijo: tú vas a Jerusalén, Said, "You're going to stay here." tú te vas a quedar acá. When it come to that man of God, Pero cuando llegó a ese hombre de he Dios, said, "Sir,
Le dijo, Señor, If you want to go to Babylon, we'll treat you good. si tú quieres ir a Babilonia te vamos a tratar bien. If you want to stay here, it'll be all right. Y si te quieres quedar acá está bien también. I'll tell you, the devil knew who he was. El diablo sabía quién era el profeta. That backslidden church may not know, Esa iglesia caída quizás no lo sabe. but that man of God was known in heaven Pero ese hombre de Dios es conocido en and los he was cielos known in hell. y era conocido en el infierno. Those 7 sons of Sceva, Esos 7 hijos de Seba, they're prophets of the devil. profetas del diablo, They said, we know Jesus dijeron, conocemos a and Jesús we know Paul, y conocemos a but we Pablo, don't know who you are. pero no conocemos quiénes sois You vosotros. can believe that prophet is known in hell. Tú puedes saber que ese profeta será He's conocido en a el infierno. man that speaks about the dissatisfaction of God. Es un hombre que habla sobre la insatisfacción de If Dios. it be the true prophetic ministry Si es verdad que el ministerio is profético related to the need of recovery of God's full thought, se relaciona con la necesidad de la recuperación del pensamiento completo de Dios, then surely you and I live in a time of such need. entonces ciertamente tú y yo vivimos en un tiempo de We necesidad como need esta. that voice of that prophet. Necesitamos esa voz de ese profeta, For there's much that must be recovered. porque hay mucho que se tiene que recuperar. That prophet must come. Ese profeta tiene que venir. Now, when you speak of prophetic ministry, Cuando tú hablas de un ministerio profético, you find people that are governed by a certain mentality associated with what's called prophecy. encuentras a gente relacionada con cierta mentalidad que tiene que ver con el ministerio profético. These people immediately relate the term prophetic to incidents, happenings, dates, Y esta gente relaciona el ministerio profético con incidentes, sucesos, fechas, all lying mostly in the future. todo relacionado generalmente en el futuro. They think instantly of the predictive element La gente piensa instantáneamente del elemento de profetizar and limit the whole function of prophetic ministry to that one thing. y limitan toda la función del ministerio profético a solo eso. But for the real value of what we have before us here in this lesson, Pero para el valor real de lo que tenemos aquí frente a nosotros en esta lección, we have got in the beginning to remove that restrictive notion. desde el principio tenemos que quitar esta noción que tenemos. The predictive is an aspect, El aspecto de profetizar es un aspecto, but it is not the only aspect. pero no es el único. Prophetic ministry is much larger than mere predictions. El ministerio profético es mucho más que simplemente predicciones. Prophetic function La función goes profética far beyond the predictive va mucho más allá de la predicción and is a ministry of spiritual interpretation. y es el ministerio de la interpretación espiritual. I want to give you time to put that in your notes. Y yo voy a darles tiempo para que apunten esto. Prophetic function La función in profética the main en el aspecto principal, en lo is a total, ministry of spiritual interpretation. es el ministerio de la interpretación And espiritual. there never was a time when there's a greater need Y nunca hubo un tiempo donde hubo más necesidad for that voice of spiritual interpretation. que esa voz se oiga con una interpretación A espiritual. voice of spiritual explanation. Una voz con una explicación espiritual. Somebody who can say to the church, Alguien que le pueda decir a la iglesia, this is what God is after. esto es lo que Dios está buscando. This is what God is doing. Esto es lo que Dios está This haciendo. is what God wants. Esto es lo que Dios desea. And this is what's happening. Y esto es lo que está sucediendo. There's never been a time for a greater voice. Nunca ha habido más necesidad de una voz. I do not think it's extravagant or extreme to say No pienso que sea extravagante o extremado decir that the church world today que el mundo de la iglesia ahora is just about bankrupt for spiritual ministry. está casi en Or bancarrota prophetic. espiritualmente de un ministerio profético. A voice that interprets the mind of God. Una voz que interprete la mente de Dios. It's a rare thing today. Es algo raro ahora y muy escaso. Now, the great need of our time La gran necesidad de nuestro tiempo is the mind of God about the present situation es la mente de Dios en la situación presente. to be brought first to the church, Que la mente sea traída primero a la iglesia then through the church to the world y beyond. luego a través de la iglesia al mundo. Amen? That's a great need. Esa es la gran necesidad. That God's mind be brought to the church, Que la mente de Dios sea traída a la iglesia and through the church y to the luego world beyond. a través de la iglesia a todo el mundo. So now, Entonces, recognizing that prophetic ministry reconociendo que el ministerio profético is to hold things to the full thought of God, es
tener las cosas de acuerdo al pensamiento completo de Dios, then we find that the prophets arose as a reaction from God entonces encontramos que los profetas se levantaron como una reacción de Dios to the course and the drift of things among the people of God. del curso y las cosas que sucedían en el pueblo de Dios. They rose up to call back, Se levantaban ellos para llamar y que regresen, to redeclare, para volver a declarar, to make a repronouncement of the mind of God. para hacer una repronunciación de la voz de Dios. When the people of God had lost their original, Cuando la gente del pueblo de Dios había perdido lo when original, they had become something other than God intended, cuando vinieron a hacer otra cosa que lo que Dios quería, then a Samuel rose up entonces se levantaba un to Samuel redirect that church para redirigir esa iglesia and to make a pronouncement of the mind of God. y para hacer el anuncio de la mente de Dios. Prophets stood in the midst of the stream like a rock, Los profetas se paraban en medio de un río como una piedra and the stream broke over them. y el río fluía a través de ellos. They challenged and resisted the course. Ellos, ese río, ellos lo detenían y lo resistían, el río de la corriente de la iglesia local, del pueblo. That prophet's presence in the midst of that stream Y esa presencia del profeta en medio de ese río represented God's mind representaba la mente de Dios against the prevailing course of things. en contra de las cosas prevalecientes en aquel entonces. They stood there saying to the people, Ellos estaban ahí de pie diciéndole a la gente, God's not satisfied with the things. Dios no está satisfecho con las cosas. This is not the way. Esta no es la forma. And a people who had bent to their own ways Y un pueblo que había estado en sus propios caminos, murdered them by the hundreds. los asesinaban por cientos a los They profetas. challenged and resisted the course. Los desafiaban y resistían el curso. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the prophet usually came into his ministry el profeta usualmente venía al ministerio at a time when things were spiritually bad en un momento cuando las cosas espiritualmente estaban mal and anything but according to the mind of God. y todo estaba bien aparentemente, pero fuera de la voluntad de Dios. Here then is the thing to which prophetic ministry is related. Aquí entonces estaba el asunto con el cual el ministerio profético se relacionaba. The ultimate and original purpose of God El propósito original y máximo de Dios in and through his people. en y a través de su pueblo. That was what the prophet related to. Y a eso se relacionaba el profeta. And that's what prophetic ministry relates to. Y a eso se throughout the relaciona Bible. el ministerio profético a través de la Biblia. Therefore, prophetic ministry means Por lo tanto, el ministerio profético significa exact conformity to the mind of God and the God's thoughts. conformidad exacta a la mente de Dios y a los pensamientos de Dios. Everything has got to be here exact. Todo tiene que ser oído exactamente. See that you build it according to the pattern. Mira que edifiques de acuerdo al patrón. No latitude. Nada, ninguna desvío pequeño. Jesus went back to heaven Jesús volvió a los cielos and left the instruction, don't change my mind when I'm gone. y dejó las instrucciones, no cambien lo que yo he dicho cuando me vaya. This is how it's to be done. Así es como debe ser hecho. He gave me no right to change that. Él no me dio a mí ningún derecho de cambiar esto. I'd preached on tithing much in my life. Yo he predicado mucho sobre el diezmo. And once a man wanted to talk to me. Y una vez un hombre quería hablarme. He only made a few dollars a week. Él simplemente ganaba unos cuantos dólares a la semana. He told me a very sad story. Y él me contó una historia muy triste. And then told me, said, you realize Y luego me dijo, ¿te das cuenta that I just cannot pay my tithe? que simplemente no puedo pagar el diezmo? I said, do you realize Y yo le dije, ¿te das cuenta that I tú have no right que yo no tengo ningún to derecho give God's money to anybody? de darle el dinero de Dios a otra persona? I don't have the latitude. Yo no tengo esa libertad. You're saying you're going to keep what's God. Tú quieres decir que tú vas a quedarte con lo que le pertenece a I'm a Dios. preacher of the gospel. Yo soy un predicador del I evangelio, don't have no right to tell you that. pero yo no tengo ningún derecho de decirte All esto. I can tell you, sir, Todo lo que te puedo decir, you Señor, take it, you stole it. es que si tú te quedas con eso es God un said you're robo. a thief. Y Dios dice que eres un ladrón. He thought I was unkind. Él pensó que yo era un poco descortés. But all I'm saying is that voice makes a pronouncement. Pero lo único que yo estoy diciendo es que esa voz hace una And he pronunciación. has no right to say anything God doesn't say. Y no tiene ningún derecho de decir nada de lo que Dios no ha dicho. The anointed prophetic ministry El profético ministerio ungido brings about a first-hand touch with God.
trae un toque con Dios, una relación directa con Dios. What that means is Y lo que esto significa es we are then brought into line or place of direct spiritual knowledge of God, que somos traídos en línea al lugar de un conocimiento espiritual directo de Dios, the place of the open heaven. el lugar del cielo abierto. That's what we're brought into with that. A eso somos traídos con esto. You cannot then, for any consideration, Entonces, bajo ninguna consideración, for any advantage, be a person who compromises. por ninguna ventaja, tú no puedes ser una persona que ceda. You cannot be a person who deviates one iota Tú no puedes ser ninguna persona que se desvía ni siquiera un poquito from what has been shown to the heart. de lo que se le muestra al corazón. You cannot. No puedes. Paul says of Moses the prophet, Pablo dijo de Moisés el profeta: Moses was faithful in all his house as a servant. Moisés fue fiel en toda su casa como siervo. Hebrews chapter 3 verse 5. Hebreos 3:5. Now the faithfulness of Moses is seen in the way Ahora bien, la fidelidad de Moisés es vista that he was governed by exactly what God said. en la forma como él era gobernado exactamente por lo que Dios decía. You know the last chapters of the book of Exodus. Ustedes conocen los últimos capítulos de Éxodo, Bringing everything back to the word of God again and again, it is said, trayendo todo a la palabra de Dios vez tras vez, dice, as the Lord commanded Moses. tal como Dios ordenó a Moisés. That's one of the most often statements about the man Moses. Esa es una de las declaraciones más frecuentes que se escucha sobre Moisés. As the Lord commanded Moses. Como ordenó el Señor a He Moisés. was faithful in all of his house. Él fue fiel en toda su casa. He refused to deviate one inch. Él no quiso desviarse ni un centímetro. Everything was done as God said. Todo fue hecho como Dios lo dijo. Now through the whole system which Moses raised up, Ahora bien, a través de todo el sistema en el cual Moisés fue was criado, exact in every detail. y fue exactamente bajo cada detalle. We know, of course, God's Christ was in view. Vemos que el camino de Cristo, de Dios, estaba en camino, estaba en vista de esto. That system instituted by Moses Ese sistema instituido por Moisés was a representation of Christ to the fraction. era una representación de Cristo en cada fracción. Every detail must be exact. Cada detalle tenía que ser exacto. Now, when you and I Cuando tú y yo come to understand that the house we're to build venimos a entender que la casa que vamos a edificar is Christ, es Cristo, that the church is Christ, que la iglesia es Cristo, the Christ in us is the house of el God, Cristo en nosotros es la casa de Dios, and our union with Him by virtue of His death y yo en unión con Él por virtud de su muerte, makes us that house, nos hace esta casa. then we must be exact in detail. Entonces tenemos que ser exacto en cada detalle. God doesn't want me to draw Him any blueprint. Dios no quiere que yo le dibuje ningún plano. He don't need anybody to tell Him what He wants. Él no necesita que nadie le diga lo que Él quiere. But He says to you and me, Pero Él te dice a ti y a mí, if you build according to the pattern, si tú edificas de acuerdo al patrón, what you build will please me, lo que tú edifiques me va a agradar and it will function to perform the will of God. y va a funcionar para poder ejecutar la voluntad de Dios. Now, it is a costly way. Este es un camino costoso. You cannot have revelation Tú no puedes tener revelación and go on in revelation y seguir y proseguir en la and at the revelación same time compromise over details. y al mismo tiempo ceder y faltar en algunos detalles. Cannot be so. No puede ser así. The prophet must be exact. El profeta tiene que ser exacto. Now, we're not governed by diplomacy No somos gobernados por la or diplomacia policy or public opinion, o la opinión pública. though much of the church is. A pesar de lo que la iglesia es, I saw preachers couldn't preach till they talked to a board. yo puedo ver cómo los predicadores predican hasta que pueden hablar a un congreso. The church has set up policies totally contrary to the Word of God, La iglesia ha establecido instituciones totalmente opuestas a la palabra de Dios, which means it's no longer a church. que significa que ya no es la And iglesia. God's totally dissatisfied with it. Y Dios está totalmente insatisfecho But con the ella. true church Pero la iglesia is verdadera not governed by diplomacy. no es gobernada por la diplomacia, It's not governed by policy or public opinion. no es gobernada por la política o por la opinión pública. We are governed by what the Lord said in our hearts. Somos gobernados por lo que el Señor establece en What nuestros He said to corazones, our hearts by revelation as to His purpose. lo que Él nos dice por revelación de su propósito. That is prophetic ministry. Este es el ministerio profético. Now, prophets were not men who accommodated themselves Los profetas no eran hombres que se acomodaban to anything that was comparative in goodness. a aquello que era aparentemente bueno.
That's close. You know, they weren't moved by anything that was close to what God wanted. En otras palabras, ellos no se movían hacia aquello que era cercano a Dios. They were after what God wanted. Ellos buscaban exactamente lo que Dios quería. And nothing comparative in goodness moved them. Y nada comparado ni cercano en bondad los movía a ellos. When Saul came back, Cuando Saúl volvió, he was supposed to have killed Agag se supone que él tenía que matar a este hombre and everything down there. y a todos los que estaban ahí. But he brought Agag back Pero trajo al rey and sheep. y a las ovejas. And the man of God said to him, Y el hombre de Dios le dijo a did él, you do what God told you? ¿hiciste lo que Dios te hizo? Oh, yes, he said, I've done it. Él dijo, sí, sí lo he hecho. Then what are these sheep I hear back? Entonces, ¿qué es este sonido que oigo? Save the best for God. He salvado lo mejor para Dios. Saul decided Saúl decidió that he could make some deviation in this. que él podía hacer una pequeña desviación en esto. He didn't know God knew their fat sheep down there. Él no sabía que Dios tenía esas ovejas ahí, But with Samuel, pero Samuel, there's a different story. con Samuel la historia es diferente. God said, kill them sheep. Dios había dicho, mata todo. You have no right to make any decision on anything. Tú no tienes ningún derecho de tomar ninguna decisión sobre nada. That is prophetic function. Ese es el ministerio profético, la función There can be profética, no deviation, que no puede haber desvío, no accommodation. ninguna acomodo. Everything must be according to what thus saith the Lord. Todo debe ser de acuerdo a ha dicho Jehová. So it's safe to say Entonces es seguro decir that prophetic ministry que el ministerio profético is utter faithfulness to God. es una fe fuerte de Dios. Everything. Todo Now, it is a ministry of exactness. es un ministerio de exactitud. And the reason why it is Y la razón por la cual es because God has a full Christ in view. es porque Dios tiene a un Cristo pleno y completo en mente, So there can be no deviation. de tal forma que no puede haber desvío. Now, the last statement in Revelation chapter 19 and 10 La última declaración en Apocalipsis 19:10 sums all of this up. resume todo esto. It gathers up in one sentence prophetic ministry from beginning to the end. Reúne en una oración el ministerio profético desde el principio hasta el final. So right on from then, Entonces, exactamente desde ahí, it is all gathered up in the end of the Revelation in this thought. todo es reunido en el Apocalipsis en este pensamiento. The testimony of Jesus El testimonio de Jesús is a spirit of prophecy. es el espíritu de profecía. It's all gathered up in that one line. Todo está reunido en esa sola oración. Prophetic ministry. Ministerio profético. That is the spirit of prophecy from beginning to end. Es el espíritu de profecía desde el principio hasta el final. It is all toward the testimony of Y Jesus. todo es hacia el testimonio de Jesús. Now, all the way through, it was the Lord Jesus Christ in view A lo largo de todo esto siempre estuvo el Señor Jesucristo en mente. and the full Christ. Y el Cristo Said he gave some prophets dice que dio a algunos, hizo algunos profetas until we attain unto the fullness of Christ. hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. That was the purpose of the prophet. Ese es el propósito del profeta. And the whole prophetic ministry Y todo el ministerio is profético related to this one thing, está relacionado a esto, pointing to this one thing, apuntando a esto, the testimony of Jesus. el testimonio de Jesús. Now that is the end, Ese es el final. and God can never be satisfied with anything less Y Dios nunca va a ser satisfecho con nada menos than the fullness of Him. que la plenitud de Él. A full-grown man, Un hombre completamente crecido. and that is the church. Y esa es la iglesia. Now we're dealing with the church. Estamos tratando ahora con la iglesia. In this lesson, we said the church is a prophet. En esta lección dijimos que la iglesia es un profeta. We're going to see how that is. Y vamos a ver cómo es que la iglesia es profeta. See, the church is that full-grown man. Sí, la iglesia es ese hombre que ha llegado al crecimiento completo. The church is to be the fullness of Him who filleth all in all. La iglesia tiene que ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. That's the church. Esa es la iglesia. That's the new man that Paul talked about. Ese es el nuevo hombre del cual Pablo hablaba. So, prophetic ministry Entonces el ministerio profético is unto that.
Es para esto, Listen to it. escuchen bien, The fullness of Christ, la plenitud de the Cristo, finality of la Christ, finalidad de the Cristo, all-inclusiveness of Christ, toda la inclusividad de Cristo, Christ first, Cristo primero, Christ last, Cristo último, Christ in general, Cristo en general and Christ in y detail. Cristo en los detalles. Prophetic ministry is unto that. El ministerio profético es esto. And there can be no comparative goodness. Y no puede haber bondad comparativa. There's no latitude. No hay latitud. God is after one thing, Dios está buscando una cosa, His Son, su Hijo, manifested, displayed manifestado, proyectado in this universe. en este universo. And it is a church that He's chosen for that purpose. Y es a su iglesia quien Él ha escogido para este propósito. In the beginning, we talked about this. En el principio hablamos de esto. God thought way in eternity past, Dios pensó en la eternidad allá, before there ever was a man or a world, antes que hubiera un hombre o aún el mundo. God thought thoughts, Dios pensó pensamientos, desired desires, deseó deseos and wills. y tuvo voluntad. Then He created man Luego creó al hombre so that through that man, para que a través de ese hombre he could express those thoughts, desires, and wills. Él pueda expresar estos pensamientos, deseos y voluntades. And all of the thoughts, wills, and desires of God Y todos los pensamientos, deseos y voluntad de Dios are comprehended in His Son. están comprendidos en su Hijo. We're called to express that. Y somos llamados a expresar esto. That is a testimony of prophecy. Ese es el testimonio de la The profecía. spirit of prophecy El espíritu de is a profecía testimony of Jesus, es el testimonio de a Jesús. full expression of Christ. Una expresión completa de Cristo. And God will accept nothing less. Y Dios no va a aceptar nada menos. Entende? That is the church. Esa es la iglesia. Therefore, the church Por lo tanto, la iglesia is a prophet. es un profeta. Make no mistake about it. No tengas error al respecto. That is the church. Esa es la iglesia. Now, when I say this, Ahora bien, cuando yo digo I'm esto, not thinking in terms of apostles and prophets as offices, no estoy hablando de los apóstoles y los profetas como si fueran simplemente oficios, but I'm thinking in terms of a vital function. sino más bien pienso en ellos como una función vital. The function of the church. La función de la Is a iglesia prophet. es profeta. This is what I'm talking about. De esto estoy Not an hablando. office, No un but a oficio, vital function. sino una función vital. The vessel must be that, La vasija tiene que ser and that only justifies the vessel. esto, y solo esto justifica esa vasija. Now, the Bible says, La Biblia dice if a prophet prophesies a thing que si un profeta profetiza algo that God did not say, que Dios no dijo, if a prophet prophesies something si un profeta profetiza algo and it doesn't come to pass, y no sucede, that prophet will die. ese profeta morirá. That's the word of the Lord. Esa es la palabra del Señor. Now, the church as a vessel of prophetic ministry Ahora bien, la iglesia como la vasija del ministerio is to profético, express Jesus Christ su labor es expresar a Jesucristo by what she is. por lo que ella es. This is what she says. Esto es lo que ella dice. Her whole ministry is this. Todo el ministerio de ella es esto. It's a testimony of Jesus. Es el testimonio de Jesús. The church is not here La iglesia no está to acá be a social organization. para ser una organización social. We're not here as an entertainment No center. estamos acá como un centro de entretenimiento. We're here on this earth Estamos aquí en la for tierra one reason, con una razón. the testimony of Jesus. El testimonio de Jesús. And that means we must express Christ. Y eso quiere decir que debemos expresar a Cristo. And if we express anything else, Y si expresamos otra cosa, then we've said what God don't say, entonces hemos dicho lo que Dios no ha dicho and she must die. y ella debe morir. What a tragedy. Qué tragedia. The church is a prophet. La iglesia es un profeta. By her very existence, Por su propia existencia, she is to express Christ. ella está para expresar a Cristo. If she expresses anything else, Y si expresa otras cosas, she is saying what God didn't say, ella está diciendo lo que Dios no ha dicho. and she has to die. Y ella tiene que morir. I can tell you why she's dead. Y yo les voy a decir por qué está She muerta. misrepresents God. Porque representa mal a She Dios. poses herself as the Christ, Ella posa a sí misma como Cristo. yet that is not the Christ. Sin embargo, eso no es el Cristo. What she is saying by what she is Lo que ella está diciendo por lo que is not what God is saying. no es lo que Dios está diciendo. So that prophet called the church Entonces ese profeta llama a esa iglesia have to die. y dice que tiene que morir. That's the verdict of God. Esa es la palabra de Dios.
I wonder what the spirit of our prophet is individually. Y yo me pregunto, ¿cuál es el espíritu de del profeta individualmente? What is it collectively? ¿Qué cosa es el espíritu de profecía colectivamente? What do people see when they see the church you go to? ¿Qué cosa ve la gente cuando ve a la iglesia donde tú vas? What do they see when they see you? ¿Qué ve la gente cuando te ve a ti? When you're on the job? Cuando estás en un trabajo, When you're in the marketplace? cuando estás en el mercado. What is the testimony of your prophecy? ¿Cuál es el testimonio de tu profecía? What is the spirit of your prophecy? ¿Cuál es el espíritu de tu Is it profecía? the testimony of ¿Es Jesus? el testimonio de Jesús? Do people really take knowledge when they see you and me La gente en realidad se da cuenta cuando te ve a ti y a that mí we've been with que Christ? hemos estado con Cristo. You ask me a question, what are you? Tú me preguntas algo, ¿y qué I eres say to tú? George, Yo le digo a Giorgio, what are you? ¿qué eres tú? I'm a Christian. Yo soy cristiano. You know what that means? ¿Sabe qué quiere decir esto? I'm Christ-like. Que yo soy igual a I Cristo. represent Christ. Que yo represento a I'm Cristo. what Christ is. Que yo soy lo que Cristo es. Well, do you have to tell them? ¿Y qué tienes para decirles? I saw a sign on a wall once. Yo una vez vi un cartel en una pared. Said if you were on trial for being a Christian, Dice que si tú tienes pruebas por ser cristiano, would the o si has ido a la corte por ser cristiano, would there be enough evidence to convict you? ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Do they really see Jesus? ¿En realidad ven a Jesús? Now that is the spirit of prophecy. Ese es el espíritu de The profecía, testimony of Jesus. el testimonio de Jesús. How about us individually? ¿Qué acerca de nosotros individualmente? It is said of the Christians in Antioch, Se dice de los cristianos en Antioquía they saw him que ellos vieron, and they took knowledge that they'd been with Jesus. los vieron a ellos y tomaron conocimiento que ellos habían estado con Cristo. That's prophetic ministry. Ese es el ministerio profético. That is prophetic ministry. Ese es ministerio They profético. didn't have to talk. Ellos no tenían que They hablar, looked at him. ellos los miraban a ellos They said they've been with Jesus. y decían, ellos han estado con Jesús. Their speech betrayed him. Sus amigos quizás los Their traicionaron, lives betrayed him. sus vidas los traicionaban. I met an old man. Una vez yo conocí a un hombre He was way up in his 80s. que él tenía más o menos 80. Been around Pentecost all of his life. Había sido pentecostés toda su vida, But one of those people that never got saved. pero una de esas personas que nunca fue salva. He said, I become acquainted with the Pentecostal people back in the early 20s. Él decía, bueno, yo conocí a los pentecostales en los 20 más o He menos. said, back there, then you could always tell a Pentecostal Christian. Y él decía, bueno, en aquel entonces tú podías darte cuenta de un I pentecostal. said, how could you tell? By the way they dressed? Y yo le decía, ¿cómo podías notarlo? Por la forma como se vestían, por su cabello. Oh, he said, no. Y él decía, no. They didn't wear mini skirts then. Nobody did. Nadie usaba minifaldas en aquel entonces. Then how could you tell? Entonces, ¿cómo podías darte cuenta? He said the toes of the shoes was always wrinkled up from kneeling. Él decía que siempre la punta del zapato siempre estaba doblada de tanto arrodillarse. Oh, that would be so marked. Que podamos ser así. You could always tell him. Tú siempre podías Said the decir, toes of their shoes were dice, turned la up punta de sus zapatos miraba hacia arriba, from kneeling so much. de tanto arrodillarse. He took knowledge Él tomó that conocimiento they were truly spirit-filled de Christians. que ellos en realidad eran But the fact cristianos that their shoes, llenos del Espíritu Santo por sus zapatos. their shoes said they were praying people. Sus zapatos dice que era gente de oración. That's a real mark of Christ, folks. Esa es una verdadera He evidencia de was a Cristo. praying man. Él era un hombre de And oración. if you're like him, you'll be a praying man. Y si tú quieres, tú puedes ser un hombre de oración. Tú puedes ser una mujer de oración. They took knowledge they'd been to Jesus. Dice que ellos tomaron conocimiento que ellos habían estado con Jesús. Now, when you look at the church today, Pero cuando tú ves a la iglesia hoy en día, and it's not the testimony of Jesus, y no es el testimonio de Jesús, that church is saying the wrong thing. esa iglesia está diciendo las cosas It's equivocadas. no wonder that you have every kind of a creature out there calling himself a Christian. Sin duda tienes todo tipo de criaturas extrañas que se llaman cristianos. Because people who say they're Christian Porque la gente que dice que son cristianas don't resemble Christ at all. no se parecen a Cristo en nada. You see people that drink, smoke, Tienes gente que bebe, que fuma, go to theaters, se van a las discotecas, entertained by the world, están entretenidos por el mundo and call themselves y Christians. se llaman a sí mismos cristianos. You know Christ would never be there. Ustedes saben que Cristo nunca iría He'd ahí, never do those things. nunca haría esas cosas. He'd never do what most people do in church. Él nunca haría lo que la mayoría de las personas hacen en la iglesia. Why, there's things go on in church called worship. Y sin embargo, hay cosas que suceden y le llaman adoración en la iglesia. Christ would never associate himself with. Que Cristo nunca se asociaría con esto.
Prophetic ministry El is ministerio profético es that men see Jesus, que los hombres ven a the Jesús, testimony of Christ. el testimonio de Cristo. The church saying the wrong thing. It's prophesying the wrong thing. La iglesia está diciendo la cosa equivocada, está profetizando lo equivocado. So God says it's a false prophet. Entonces Dios dice es un profeta falso. And he has no harsher words to anything than he does to a false prophet. Y ella no tiene ninguna diferencia con ese falso profeta que se refiere a la Biblia. The church is a prophet. La iglesia es un profeta By what it is. por lo que es. It's telling men Está diciendo a los hombres, this is what God is. esto es lo que Dios es. We better be right in that testimony. Mejor que estemos correctos en ese testimonio. Because if you say what God doesn't say, Porque si tú dices lo que Dios no dice, you have to die. tienes que morir. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Let's thank the Lord. Vamos a agradecer al Señor por estar aquí esta Thank noche. him for the service. Gracias al Señor por Thank este him for the servicio. lesson. Agradécele por la lección. Thank him for his goodness. Agradécele por su bondad. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Help us here now, Lord. Ayúdanos aquí ahora, Let Señor. this word sink deep into our spirit. Que esta palabra se profundice en Let nuestro us hear espíritu. what you're saying. Que podamos oír lo que tú estás In the diciendo. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. All right, Pastor's got